¿Qué tal, amigos? Seguimos estudiando la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar atento, por tus comentarios. Los apreciamos mucho y seguimos unidos en oración los unos por los otros. Agradecemos a quien pueda hacer su donativo para el proyecto de la compra de una cámara que nuestro joven productor necesita en este momento. Muy bien, vamos entonces a darle la manito primeramente, a suscribirnos si no lo has hecho y a activar la campanita para que este canal, Estudiando la Biblia Cada Día, sea recomendado por YouTube a otras personas. ¿Está bien? Ok, Primera de Corintios capítulo 14. En este capítulo vamos a ver cómo Pablo, inspirado por Dios, aconseja a la iglesia sobre la correcta manera de adorar. Y yo veo que hay 3 puntos significativos. Primeramente, la adoración debe ser debe provocar la unidad entre los creyentes y no desunión. La adoración debe ser entendible. Y número 3, la adoración debe ser hecha con orden. Con estos 3 puntos leamos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Notamos allí nosotros que el apóstol enfatiza edificación. Esa es la palabra clave, creo, de este capítulo, edificación. Lo que hagamos en la iglesia debe edificar. La manera como adoramos en la iglesia debe edificar a la iglesia. No pensar en nuestra edificación. Siempre el Señor quiere que pensemos en el prójimo. Debe ser de bendición para otros. Y Pablo compara las lenguas y la profecía. Teniendo en cuenta que la profecía es la capacidad dada por Dios para exhortación, para comunicar mensajes inspirados que guían a la iglesia, que guían a los demás creyentes y los edifiquen, todo de acuerdo a la ley y al testimonio, como dice el profeta Isaías. Y aquí afirma el apóstol y en todo el capítulo, que es mucho mejor la profecía que las lenguas, que es mucho mejor. Él desanima aquí a los creyentes y nos desanima a nosotros en torno al don de lenguas categóricamente. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Versículo 8. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Está comparándolo con la música. Los instrumentos deben tener acordes, deben ser bien tocados para que haya armonía y se entienda, sea inspirador. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Notamos entonces que el apóstol en estos textos deja ver la inferioridad de las lenguas, declarando que las lenguas en sí mismas no tienen valor en la adoración de la iglesia, no tienen valor, no son provechosas. Y del 13 al 16 deja ver que la manifestación de lenguas en la adoración ocurría como la oración y la alabanza, con expresiones ininteligibles, es decir, que no se entendían. Pero Pablo está orientando que mejor no sigan en esa práctica. Mire, lee el versículo 17. Donde dice: tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
Estás alabando, estás orando, estás hablando en lenguas, pero el otro no es edificado, dice él. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Está claro, él prefiere hablar algo que se entienda. Es ilógico ponernos a hablar, aunque sea expresiones de alabanza en la iglesia, con una jeringonza que nadie entiende. Y como dice el apóstol aquí, pues va a causar desorden. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, dice el versículo 20, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. 26. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dice el 27, si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión. Así que si hay confusión, si hay un mensaje confuso en la adoración, debe ser descartado, sacado de esa liturgia, de esa iglesia, de esa congregación. En conclusión, en Corinto, las lenguas operaban como un don emocional antes que racional. Era un don privado y adecuado para el temperamento religioso de los adoradores griegos de ese tiempo, y tenían que ver con una forma de oración y alabanza a Dios. Pablo, inspirado, aconsejó eliminarlo de la adoración pública. Sin embargo, hoy las iglesias carismáticas han avanzado en dirección contraria a la de Pablo e insisten en que todos deben hablar en lenguas. Comparto una cita de la escritora Elena G. de White a continuación. No es evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano por manifestar éxtasis en circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa a la voluntad de Dios. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Hechos de los Apóstoles, página 42. Que tú y yo podamos caminar por esa senda de la santidad que Dios espera, la cual tiene que ver con una entrega total a la voluntad de nuestro Padre Celestial, antes que buscar momentos de euforia, momentos de éxtasis para experimentar cosas y emociones en la vida. Era lo que buscaban los corintios y Pablo los corrige. Y esa corrección llega también hoy para los cristianos de este tiempo. Muy bien, amigos, llegamos al final. Por favor, llegó la hora de cumplir la misión. Tú y yo debemos compartir el evangelio, compartir la palabra con muchas personas. Y hoy lo podemos hacer tan solo tomando este link y enviándoselo a otras personas. Hazlo ahora. No te quedes con este mensaje. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos corriges en torno a cómo debemos adorar. Danos, Señor, hoy la bendición en todas las labores a realizar. Te pido la bendición especial para aquella persona que me escucha y está pasando por momentos difíciles. Dale sabiduría para tomar el camino mejor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios siga guiándote.